Ya habíamos hablado de los ganadores, de quienes habían ganado, los periodistas que habían ganado el premio de prensa escrita Marcelo Helen. Y para hablar de uno de esos trabajos, porque además ayer se entregó este reconocimiento que ya lleva, creo que 7 años, ¿no? Sí. 7 años. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a la ganadora de este año, Victoria Fernández. Victoria, un gusto que estés con nosotros acá. ¿Cómo estás? Un placer, muchas gracias por la invitación. Realmente la historia que publicó Victoria es muy importante, no solo por el trabajo periodístico que hizo, que me vas a contar ahora bien. Lo sabemos porque lo hemos replicado desde todos los medios y además tuvo una repercusión quizás no tan esperada en el momento de hacer, me imagino, la cobertura, Victoria, pero también lo vamos a hablar, como es un cambio en un artículo de la legislación. Hay dos trabajos, ¿no? Sí. Fue la premiación. La suba de penas contra el microtráfico tiene un impacto dramático en las mujeres, advierten en ámbitos nacionales e internacionales. Este es uno. Y de la calle Almides, de un romance de pendeja a la cárcel, de lucharla por años a perderlo todo por una estupidez. Esto fue publicado por el semanario Búsqueda. ¿Cómo surge, Victoria? Bueno, primero que nada, felicitaciones. Que ayer estuvimos aplaudiéndote. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge esta historia, escribir sobre esto? Bueno, yo para el semanario Búsqueda cubro los temas judiciales, ¿no? De justicia. Entonces, siempre estoy en contacto con abogados, con fiscales, con jueces, y ya desde hace un tiempo distintos operadores me hablaban con preocupación de esta normativa. Porque percibían que derivaban situaciones un poco injustas, porque afectaba particularmente a mujeres. Es una norma que se aprobó, que se incorporó, fue un cambio legislativo que se incorporó con la ley de urgente consideración y que les dejaba poco margen de maniobra, porque les exigía imponer, para cuando alguien intentaba ingresar droga a la cárcel, un mínimo de 4 años de cárcel, sin poder contemplar el caso concreto, sin poder considerar, por ejemplo, la primariedad, que por lo general cuando es la primera vez que una persona comete un delito se le puede imponer una pena más leve. En este caso quedaban un poco quedaban obligados a imponer este mínimo de cárcel y me transmitían, ¿no? como esta y no esta importaba situación. si hiciera 20 gramos o 1 kilo. Exacto, por claro, decir. exacto. Entonces, era algo que me parecía interesante, que en algún momento ameritaba como una investigación más en profundidad para contar esa situación que se estaba dando. Y fue en eso que, durante ese tiempo que en un momento me contaron de la historia de Donna Summer Fleitas, que termina siendo un poco la historia, digamos, en la que me enfoco para contar esta situación, que es un caso que era como especialmente dramático, se le puede decir, porque es una mujer que tiene 4 hijos menores a cargo y que fue condenada por intentar ingresar 56 gramos de marihuana a la cárcel. Y que no solo más allá de lo si podía, se puede conversarse si era injusta la pena en su caso, porque era una mujer sin antecedentes, además implicaba que sus hijos tuvieran que ir a centros del INAU porque no había otros padres o abuelas, o un adulto que pudiera hacerse responsable de ellos. Entonces, cuando me enteré de este caso me pareció que me terminó de impulsar, digamos, para contar un poco su historia y a la vez contar esta situación que se estaba dando más generalizada, ¿no? Porque el caso de Donna, si bien es representativo, son varios casos similares que se empezaron a dar a partir de esta legislación. ¿Cómo pensaste el enfoque? Yo cuando te pregunto esto, es decir, cómo contar una historia, porque cuando, lo comentábamos ayer, ¿no? Yo decía, me llamó la atención que después se mencionara, se conociera el nombre, sí, de la mujer, cuando son de esos dilemas éticos, es decir, hasta qué punto dar el nombre, cómo definiste cómo contar la historia y después cómo dar el nombre. Sí, es un tema que conversábamos, ¿sí? ¿No? Como, hasta qué punto exponer de pronto a alguien, ¿no? Que además viene con una historia de vida dura. Pero en el caso de ella, yo inicialmente había pensado, me interesaba un poco contar su historia por esto, ¿no? Por verla como especialmente emblemática de esta situación que se estaba dando con la legislación, que se está dando, porque la legislación no se cambió.
Y pensé contar su historia sin mencionarla, porque bueno, en estos casos no era tan relevante conocer el nombre, sino más bien el caso. Pero bueno, desde su entorno, los técnicos que trabajan con ella también tenían interés en que se conociera el caso, porque lo veían también como representativo de esto que ellos ven como muy injusto. Y entonces les pregunté si la podía nombrar y ellos le consultaron y ella dijo que sí, que ella no tenía problema, que ella quería que se conociera su historia, porque ella también la veía como muy injusta. Y entonces fue así que decidí, bueno, nombrarla y contar su historia con nombre y apellido, digamos. Y una segunda nota, porque está la Sí. primera, la suba de penas, y después de la calle Almides, de un romance de pendeja a la cárcel. ¿Cómo fue que surge esa segunda nota que forma parte de este reconocimiento que tú recibiste? Sí. Bueno, la primera nota que hago, yo cuento un poco de la historia de Donna, pero en realidad no me centro tanto en eso, sino que, bueno, en contar un poco cómo, bueno, la cantidad de mujeres cómo aumentó la cantidad de mujeres presas a partir de esta legislación, la situación que se está dando en las cárceles de mujeres, donde no hay suficiente espacio debido a este crecimiento, digamos, quizás un poco inesperado, y entonces es, bueno, como un informe un poco más amplio. Y a partir de que sale esta nota y se genera mucho debate y mucha discusión sobre la legislación, y también sobre el caso específicamente de Donna Summer, porque yo había contado su historia, me contactan también desde su entorno, de los técnicos de la Organización Gurises Unidos que trabajan con ella, y con los chiquilines, con los niños, y me dijeron que, bueno, que ella quería también charlar conmigo y quería contarme su historia más en detalle, que yo entendiera algunas cosas de lo que había sido, ¿no?, su derrotero, su vida. Y bueno, yo por supuesto estoy súper interesada y bueno, conversamos y ella me dijo que yo quería hacer una nota, ella no tenía ningún problema y bueno, entonces le hice una entrevista. Y a partir de eso hice una segunda nota donde me enfoco más en contar su historia y un poco ella cómo se sentía respecto a lo que había hecho, respecto a las consecuencias, que ella no esperaba que fueran tan graves. Y bueno, conversamos un poco más específicamente, me centré más en contar su historia y bueno, en darle voz también, porque ella tiene mucho protagonismo en esa segunda nota. ¿Cómo es contar la historia con esa perspectiva, no sé si la pensaste, si fue consciente la perspectiva de género, pensando además en esa situación de vulnerabilidad que ella cuenta, en esa madre con esos 4 niños, que bueno, que cambia, ¿no? Porque hizo además que el comisionado parlamentario también, en el sistema carcelario también, Sí. Juan Miguel Petit, tuviera un trabajo sí, en un ese rol sentido, también muy. exacto. Sí, hubo muchos actores en este caso que se alinearon, ¿no? Como detrás de este caso específico de Donna Summer, un poco como para aprovechar para hablar de esta situación que veían injusta. Y sí, la perspectiva de género está presente acá porque una de las situaciones bueno, desde las ONGs, desde el comisionado, también desde la ONU, desde la representación de ONU en Uruguay, que también hablaron en la nota, una de las situaciones que veían más injustas era que el impacto de que ella fuera a la cárcel tenía un impacto muy duro sobre los niños. Y esto tiene que ver porque ella era la responsable de esos 4 niños que es la responsable, ¿no? Que tienen distintos padres y que ninguno de los padres se ha hecho cargo de ellos. Y que entonces ella es la única adulto responsable de los niños. Entonces también esta legislación estaba generando también mucha incomodidad o preocupación porque está teniendo impacto en mujeres que muchas veces llevan droga a la cárcel para una pareja o para un hijo, a veces no necesariamente lo deciden de forma muy voluntaria, y que muchas tienen niños a cargo que se ven indirectamente afectados por esas penas que tienen que cumplir las madres, porque quedan sin el adulto responsable y de pronto tienen que ir a centros del INAO. Fue a raíz de este caso, de esta nota periodística, de estas notas periodísticas, hubo también un movimiento a nivel político para tratar de cambiar. No se ha hecho, pero bueno, fue sorpresivo este impacto que tuvo tu nota, tu reportaje. Sí, yo no me esperaba que tuviera tanto, o sea, sí realmente creía que era un tema muy interesante, que había que contarlo, pero no me esperaba que tuviera tanto impacto, tuvo mucha discusión, también es verdad que se enmarcó en la discusión sobre la ley de urgente consideración, entonces hizo eso que se discutiera más y quizás también de forma más encendida, porque este artículo del que estamos hablando era uno de los que se intentó derogar en el referéndum. Y inicialmente, después de la nota, hubo varios legisladores del oficialismo que dijeron que entendían que había consecuencias no deseadas de ese artículo y que querían revisarlo. Después eso no ocurrió, también creo que enmarcado en esta discusión por la previa al referéndum.
Pero bueno, después ahora que la ley quedó firme, ha habido algunos legisladores que han vuelto a hablar de que incluso el oficialismo, de que este artículo tiene que ser revisado para evitar como estas situaciones injustas y sobre todo para evitar eso de que no les permita graduar la pena a los operadores según el caso concreto, ¿no? Entonces, si bien hasta ahora no ha habido un cambio, sí se ha expresado voluntad de revisarlo, así que quizás lo haya en el futuro cercano. ¿No recibiste presiones por esto, por esta nota, no? No, la verdad que no, de ningún tipo, no. ¿Estás contenta? Sí. Porque además no es lo habitual que una periodista se dedique a temas judiciales, eso también es verdad, ¿no? Sí, es verdad, y la verdad que para mí es un tema muy rico que da, digo, porque obviamente a la justicia llegan todos los conflictos que hay en la sociedad, los conflictos familiares, los conflictos penales, bueno, y nada, entonces es interesante cubrir realmente el sistema de justicia, así que me gusta mucho, y bueno, este tema sí fue interesante poder ponerlo sobre la luz y contribuir un poco al debate, ¿no? Victoria Fernández, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por ese trabajo, por todo lo que dio, que además Donna no llegó a la cárcel. No, a eso Donna vamos a decirlo. Sí, una jueza finalmente le concedió, le dio la oportunidad de cumplir la pena en prisión domiciliaria junto a sus hijos para que pueda seguir a cargo de sus hijos. Una buena noticia. Muchas gracias. Por favor, un placer. Nosotros seguimos ahora.